Jóvenes, reciben un cordial saludo y continuamos con la tercera unidad que corresponde al estudio técnico de la asignatura de formulación de proyectos. Estudio de la ingeniería de proyecto. ¿Qué es la ingeniería de proyecto? Debe llegar a determinar el diseño de instalaciones físicas y el proceso de producción óptima mediante la tecnología adecuada para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles en la producción del bien o del servicio. Debe responder esta pregunta: ¿cómo vamos a producir? En este ámbito se trabaja la descripción genérica de la actividad productiva de la empresa, ilustrando brevemente las diversas fases del proceso, sus características propias y también las competencias distintivas de la empresa. Aquí en este estudio lo que buscamos conocer es todo el aspecto técnico, el proceso productivo básicamente, ¿no? Cómo es que se produce, los requerimientos de mano de obra, de insumos, de muebles, de enseres, las maquinarias, los equipos, etcétera, que se requieran para la producción, pues, ¿no? De ciertos niveles de producción. Un primer aspecto que hay que considerar en la ingeniería del proyecto es el diseño de producto. Para elaborar un bien o prestar un servicio se requiere definir sus características con claridad y precisión. Cuando se trata de un bien, el diseño se plasma en un plano o diagrama y en las especificaciones técnicas. Si en cambio vamos a ofrecer un servicio, se describe la forma, cómo se lo prestará. El diseño de producto es un prerequisito para su producción y se transmite en sus especificaciones. En ellas se indican las características que tendrá el producto. Es decir, el diseño de producto debe establecer todo el aspecto técnico, las características técnicas del producto, ¿no? El peso, el tamaño, el color, las dimensiones, todos los aspectos relacionados. Por ejemplo, para una producción de una billetera, material, cuero, densidad, o sea, el peso, 250 gramos. Color, varios colores, ¿no? Proporción, 25 centímetros de ancho por 25 centímetros por 50 centímetros de largo, ¿no? Insumos y avíos, hilos, broches y cierres. La marca será pirograbado en el exterior. Estas describen pues las características técnicas de una billetera. Entonces, un aspecto fundamental de la ingeniería del proyecto es definir el proceso de producción. ¿Cómo se produce? El proceso de producción se define como la fase en la que una serie de materiales o insumos son transformados en productos manufacturados mediante la participación de la tecnología, de los materiales y de la fuerza de trabajo. O sea, insumo, producto, todo lo que entra se procesa y se transforma en un producto final, ¿ya? Hay un estado inicial, hay un proceso transformador y luego hay un producto final. En los insumos son aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación para obtener el producto final. Los suministros son los recursos necesarios para realizar el proceso de transformación. El proceso transformador consiste en definir el proceso, que es un conjunto de operaciones que realiza el personal y la maquinaria para elaborar el producto final. El equipo productivo, conjunto de maquinarias e instalaciones necesarias para realizar el proceso transformador. Y la organización, que es el elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. Y lo que se obtiene es el producto final, que son bienes finales resultado del proceso de transformación, o subproductos, que son bienes obtenidos no como objetivo principal del proceso de transformación, pero con un valor económico. Y puede generar también residuos o desechos, consecuencia del proceso de producción. Entonces, en la ingeniería de proyecto es necesario que el proceso de producción quede determinado claramente. Para ello hay que elaborar su programa de procesos y definir pues cuánto de mano de obra se requiere, cuánto de insumos se requiere para ciertos niveles de producción, de manera que permita a los empleados obtener el producto deseado con un uso eficiente de los recursos necesarios. Las preguntas fundamentales que usted debe responder para establecer su proceso de producción son: establezca todas las actividades necesarias para elaborar el producto. Ordene las actividades de una manera lógica y en secuencia, o sea, es un proceso, todo proceso tiene un inicio y tiene un final, y hay que definir cada una de esas etapas que va a seguir el proceso. Determine los tiempos requeridos para desarrollar cada actividad. Cada parte del proceso debe
realizarse en un tiempo definido, para lograr sobre todo la estandarización de los productos también, ¿no? Elabora un producto de su proceso de producción y establezca aspectos de control de calidad en ese flujo, identificando los pasos más problemáticos del proceso. Una matriz importante que va incluida dentro de la ingeniería de proyecto es la matriz insumo-producto. Calcular la cantidad de materia prima e insumos requeridos posibilita garantizar la elaboración de los productos en el tiempo fijado, con las condiciones y especificaciones técnicas necesarias. Además, adquirir los materiales necesarios para iniciar el proceso de producción. Por eso es importante aquí matriz insumo para un solo producto, cuántos materiales se requiere. Por ejemplo, si es un polo, ¿cuánto de tela para un polo? Si yo defino el nivel de insumos que se requiere para una unidad de producción, puedo pues definir para ciertos niveles de producción, ¿no? O sea, para 1000 polos, 2000 polos o 5000 polos, cuánto de tela se requiere. Entonces, de manera que se reduce el riesgo de compras excesivas o de desconocimiento de las cantidades requeridas para la elaboración de un determinado producto. Con el fin de calcular la materia prima necesaria, debemos elaborar la matriz insumo-producto para establecer cuánto requerimos para elaborar una unidad. La siguiente matriz puede ser de mucha utilidad. Aquí tenemos por un lado para la producción de un par de zapatos o de calzados para dama. Tenemos aquí un listado de materia prima, ¿no? La cantidad que se requiere para ese par de zapatos, y ya podríamos hasta determinar el precio, ¿no? Por cada, digamos, de los insumos, o el costo de los insumos, costo unitario de los insumos por cada par de zapatos, ¿no? Entonces, el diagrama, otro elemento importante es definir el flujograma o diagrama de procedimientos o de procesos. El diagrama para el procedimiento es el orden y combinación de las diferentes actividades de producción. Es una secuencia de operaciones expresada en forma gráfica. También es una forma de detallar y estudiar el proceso de producción a través de la utilización de un diagrama de flujo. Elabore un diagrama de flujo de procedimiento de manufacturas de su producto y o servicio desde la llegada del insumo necesario para la producción hasta que se obtenga el producto final empacado y dispuesto para la venta. Podemos utilizar los siguientes símbolos. El círculo, que representa una operación, describe o se refiere a cualquier actividad cuyo resultado sea una transformación física o química de un producto o componente del mismo. La D, que significa demora. Un triángulo invertido, que significa o representa un archivo o almacenamiento. Un cuadrado, que representa una inspección, control de calidad. Una flecha, que describe un transporte. Un rectángulo o semi-rectángulo, que representa un documento, ¿no? O sea, podríamos utilizar estos símbolos para elaborar un flujograma. Aquí tenemos un ejemplo de un flujograma de proceso productivo en la fabricación de envases plásticos. Aquí simplemente estamos utilizando los rectángulos, que también representan una actividad, ¿no? Y de flechas, que nos permiten definir pues la secuencia de las actividades, ¿no? Eso es lo que tienen que elaborar ustedes para su proyecto, ¿no? El flujograma de procesos, ¿no? No solamente usando rectángulos, pueden utilizar los símbolos anteriores que se han mencionado, ¿no? Para que sea más adecuado y más representativo el flujograma. Requerimiento de producción. El proceso productivo permite establecer las actividades a realizar, así como la maquinaria, equipos, vehículos, herramientas, muebles, enseres e instalaciones, así como los insumos necesarios para llevar a cabo la elaboración de los productos y de la prestación de servicios de la empresa. Para esto se debe realizar lo siguiente: desglosar el proceso en actividades específicas. Hay que hacer un listado de todo el equipo, de la maquinaria requerido para cada actividad del proceso de producción. Elaborar un listado de los vehículos, de los muebles, de los enseres que se requieren. Determinar los insumos requeridos para todo el proceso de producción. Establecer el espacio necesario para llevar a cabo cada una de las actividades, ¿no? La disposición de, por ejemplo, el área de cortado, el área de pegado, de ensamblado, de pintado, etcétera, ¿no? Determinar cualquier otro requerimiento especial de instalaciones que viabilicen el desarrollo de cada actividad. No olvidar las especificaciones técnicas del proceso productivo. Entonces, aquí uno de los primeros requerimientos que debemos hacer es el de materia prima y materiales, ¿no? Debemos calcular la cantidad de materia prima e insumos para la producción, y eso está determinada por el total necesario para producir cierto número de productos, que
que puede estar definido por la proyección de ventas que se calculó alcanzar durante un periodo determinado, sea una semana, un mes o un año. Se debe elaborar una lista de los requerimientos estimando la cantidad, sea en kilos, en metros, en unidades. Esto puede realizarlo a través de esta matriz, ¿no? Por ejemplo, tenemos materia prima, cuero, tintes, cierres, hilos, pegamento, broches, la cantidad, ¿no?, para cada unidad, por unidad, y luego tendríamos, por ejemplo, vamos a producir 200 unidades y tendríamos la cantidad de materiales que se requiere para producir 200 unidades, ¿no? Luego, maquinaria y equipo, ¿ya? Computadoras, algún tipo de máquina que se use, ¿no? La cantidad, la unidad de medidas, es unidades, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Cuánto se requiere, cuántas computadoras, cuántas máquinas se requieren, ¿no? Muebles y enseres también, hay un listado ahí, la unidad de medida, básicamente son unidades, y la cantidad. Herramientas y vehículos, de la misma manera, qué cantidad de vehículos se requiere o de herramientas se requiere. La mano de obra directa, ¿no?, especializada, semi especializada, ¿no?, para el área de producción, cuánto, ¿no?, sobre todo para la cantidad. Indirecta, ya, para los costos indirectos del área de producción, los técnicos, los supervisores, los capataces, los inspectores, etcétera. Para el área para la mano de obra de administración y ventas, el gerente general, gerente administrativo, gerente técnico, empleados, secretarias, vendedores, etcétera. Luego viene, fíjense, el programa de producción. Esto ya está definido el tamaño de mercado, ¿no? Aquí finalmente tenemos que establecer cuánto se va a producir cada año, que esto, reitero, viene del estudio de mercado y su participación, ¿no? Entonces, en relación a esa cantidad es lo que se define la ingeniería. Otro aspecto importante que no debemos olvidar es el requerimiento de la inversión en terrenos e infraestructura. No en todos los proyectos se requiere, sobre todo, la compra de terrenos, ¿no?, y la construcción de las edificaciones, pero si se requiere hay que definir, pues, qué cantidad de terreno se requiere, ¿no? Por ejemplo, se puede adquirir 5.000 metros cuadrados y el área construida inicial puede ser sobre los 800 metros cuadrados. El terreno se revalorizará y al mismo tiempo nos permitirá hacer frente al crecimiento de la futura empresa, ¿no? Entonces tenemos que definir básicamente esto, ¿no? Área sin construir de 5.000 metros cuadrados y el área construida, ¿no?, 800 metros. Hay que analizar 3 factores básicos, además de la extensión: la ubicación, ¿no? Si es una esquina entre una calle o una avenida, nos conviene que el frente de la avenida y el almacén, áreas de carga y descarga, la calle. Frente a la avenida podría establecer una sala de exhibición y ventas. Las avenidas son casi siempre más concurridas o tienen mayor circulación vehicular que las calles. Y hacemos un plano, si se quiere, de la ubicación, de la disposición de nuestra empresa, ¿no?, en relación a las calles y las avenidas, y también podríamos definir la disposición de plantas, ¿no? Esto representa el proceso de producción, ¿no? En un proceso productivo siempre hay zonas específicas, ¿no?, de cortado, de pegado, y hay que disponerlo de una manera ordenada, de tal manera que no se pierda tiempos y movimientos y que la producción sea mucho más eficiente, ¿no? Muy bien, eso es todo con respecto a la ingeniería del proyecto.